Amigos de Purito Perú, continuamos con nuestro Diego Álvarez, un joven y talentoso artista de acá de la Ciudad de los Vientos, lo cual me lleva a preguntarte exactamente de qué parte del Perú eres, papá. Exactamente, soy de Tirapata, de aquí de Juliaca queda 40 minutos. 40 minutos. Oye, la próxima vez tienes que llamar a conocer tu tierra, entonces, ¿ah? Sí, vamos a ir ya, cuando viajemos allá, ya vamos para allá. Me han contado, pues, porque en Tirapata hay hermosos lugares así naturales, tipo turísticos, de una belleza natural, pues, grandísima, ¿no? Sí, la naturaleza es muy hermosa, ¿no? Ahorita tú vas allá, ya tú notas todo el verde, todo, verdecito, el cerro, todo bonito. Como dicen, tu tierra ha sido premiada por la naturaleza, con mucha Ese, belleza, claro, ¿no? que es claro. Ajá. Por ejemplo, si voy a Tirapata, ¿dónde me habrías ido a grabar? Vamos a grabar una entrevista, ¿dónde iríamos, por ejemplo? A ver, iríamos a un cerrito que a mí sí me gusta esa parte, que se llama Caquincora, se llama. Caquincora. Amigo, si tú vienes a Juliaca y te vas para Tirapata, ¿cierto? Tienes que irte a Caquincora, un cerrito que según nuestro Dieguito tiene su encanto. Es bien bonito, es largo, así que es como, es parecido como el Machu Picchu, algo así. Tiene sus historias. Sí, Mira. tiene sus Oye, historias. entonces te voy a comprometer. La próxima vez que venga a Juliaca, te llamo, te busco, nos vamos y me cuentas ahí, me cuentas la historia de este cerrito allá en tu tierra. Listo, ahí mismo vamos, ahí mismo, Cerrado. claro. Exacto. Perfecto. Ahora, yo voy a Tirapata, ¿qué me invitarías para el bitute? Yo llego a las 12:30, justo para el almuerzo, ¿ah? Bueno, a mí te invitaría el rico asado, el cancacho, Uy, lo mochi. con su guatia, con su choclito, con su ajicito, con lo que usted deseas. Típico también, pues, ¿no? Claro. Y natural, ¿no? Claro, natural, ¿no? Toca el corrito en la mañana, ya lo degollan, luego al toque a la olla lo ponen, un toque sale. Como dice, como en el caso de las truchas, del río a la sartén. En Ese, este caso, claro. del corralito a la olla. Así es. Ahí está, mira, está fresquito y natural al 100%. Claro, ajá. Papá lindo. Segundo, en tu tierra natal, en familia, ¿quién más canta? No, te cuento que nadie. ¿Nadie? Nadie. ¿Y cómo así nació el arte por ti, el amor por el arte? ¿Cómo así nació? ¿A qué edad te diste cuenta, oye, lo mío es esto? Siempre me ha gustado, pero me ha gustado el música sureña, no el huanca todavía, ¿no? Me gustaba como mi madrina Muñequita Emilia. Hay muchos cantantes como Por ejemplo, Príncipe Sentido es tu amigo. Claro, la Ya. conozco bacán. Y esos temitas me gustaba bastante, el ritmo más que todo, ¿no? Ya luego Muñequita ya. Emilia. Muñequita Emilia, lo máximo, mi madrina. No, sí, un saludito para esta Florcita Sheiza, la voz angelical de nuestro pueblo, la dulce voz angelical. La única, la única. Y así pues, entonces, un día también me fui para allá, para Lima, y ahí es lo que me nace sacar música huanca. Ah, ya. Y también me ha gustado la florcita, Ah, Florcita, nuestra, ay, Violeta. Violeta Chura. Ah, mira. Sí, y también por ahí la música que me ha gustado ya, entonces también tenía unos amigos allá de Huancayo. Por ahí, ¿no? Por ahí ya fue amarrándose el todo. chispa ya comenzó ya. Luego ya, pasó unos mesecitos y ya decidí grabar mi primer material en Producción de Sentimientos, ahí en Lima. Ah, ya. Oye, papá, pero yo te hago una pregunta. ¿Y qué es un chico como tú, de esta época moderna, haciendo folclore en vez de estar en la discoteca reggaetoneando, perreando con una chibola, una amiguita por ahí? No, te cuento que me gusta, me encanta la música de Huanca, me encanta todas las músicas, a mí me gusta. Ese es mi hobby, ¿no? Lo que amo más a eso, lo que amo más es la música, no hay más que la música. Si te pusieran a elegir, por ejemplo, acá un concierto de reggaetón con los tops de reggaetón y acá un concierto con los tops de la música huanca, ¿a dónde irías? Por la música Huanca, Ah, ya mira. Por ejemplo, aquí te gusta, yo te digo nombres, a ver, tú me dices a ver si las conoces y si te gusta su música. Ahí de Raimundo, lo máximo. Flo y Aullinita. También lo máximo. Ellos cantan bien impostado las letras, todo lo máximo son ellos. ¿Escuchás? Esta es una voz antigua, le dicen la última gigante del cantar huanca, la señora. Flor Pucarina. No, ella es la faraona del cantar huanca. Ya falleció. La que te voy a hablar ahora, te lo voy a presentar y te voy a invitar a que veas un videito de ella. Es muy buena, se llama Flor de Loroya. Flor Sinqueña, ¿has escuchado? Sí, Ya. sí, Telexio Flor Siqueña, Pasionada del Centro, Pasionada del Perú. Hay muchos. Sí, hay bastante. En hombres, por ejemplo, Mausito Cuyubamba, ¿has escuchado? Hablar Maucuyo, lo máximo. Raíces de Jauja. También, ahí mi amigo lo canta lo máximo. Lo canta. Osquitar, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, también que me alegra, amigo, porque de paso que con esta juventud estamos asegurando también que nuestra música huanca, a la fusión y al estilo de nuestro Dieguito Álvarez, permanezca pues en el corazón de los peruanos, ¿no? Se siga difundiendo. Claro, sí. Esa es un poco la tarea, ¿no? De hecho. Pero no va a pasar 2 años y te vas a retirar y vas a hacer rock, por ejemplo.
No, ya, yo amo la música y no puedo dejar. Yo también me vuelvo a la música, de verdad, porque cuando uno ama, lo demás llega en su momento, pero la música está ahorita, ¿no? Y hay que aprovecharlo al máximo, ganar espacio, mostrar nuestro talento para que la gente vaya conociendo qué es lo que estás haciendo y qué es lo que tú puedes llegar a hacer, ¿no? De hecho, ajá. ¿Te parece si nos vamos en música y así nuestros amigos conocen un poquito más? A ver, nos vamos con Yo una te voy a música. hacer una pregunta. Ya. Tú tienes cara de jaranista, papá. ¿Puede ser? Sí, ahí. No lo podemos negar, no. De hecho, sí. En la voz de nuestro gran Diego, con esta fusión Salai, con su orquesta, pero ahora una propuesta también en Huaylas, también nos tiene en Huayno, viene el jaranista, para que usted jaranee, para que usted zapatee y para que usted conozca de la voz, el talento de este joven valor que tiene muchas ganas de entregarte todo lo mejor de su arte. Adelante, señor director.